Buenos días, iglesia. Vamos a seguir compartiendo los devocionales para que Dios nos ayude y poder entender qué es lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Espero que sea una bendición para usted y que usted esté comprendiendo. Y sobre todo, más que comprender, para que sea una guía que usted estudie, que usted pueda alimentarse y pueda usted saber que más acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos referente a la segunda venida de Cristo. Entonces hemos estudiado algunos acontecimientos que estarán como señales, pero también acontecimientos durante la venida de Cristo. Entonces los hechos del regreso de Cristo nos marcan algunos puntos de referencia, lo que hemos estado últimamente hablando en el último capítulo que tuvimos, el anterior. Bueno, los hechos del regreso de Cristo nos pueden marcar como, en primer lugar, que Cristo volverá en una forma visible en medio de una gran aclamación. ¿Okay? Si podemos recordar la trompeta de Dios que miramos, la voz de mando, la voz de arcángel. Entonces Cristo volverá en una forma visible en medio de esta gran aclamación. También, número 2, podemos hablar que habrá una voz inconfundible del arcángel, ¿no? Que anuncia que su venida, ¿okay? Su llegada, más que todo, su llegada. Entonces habrá también, pues ya lo dijimos, pero podemos mirar, habrá un toque de trompeta jamás oída, ¿okay? Trompeta de Dios, que ya lo miramos del Antiguo Testamento, como Moisés con el pueblo de Israel tuvieron esta experiencia, ¿okay? Cuando la gloria de Dios descendió y ellos pudieron escuchar esta trompeta. También miramos que los creyentes en Cristo que hayan muerto, que hayan fallecido, será levantado de sus tumbas. Entonces la voz del Señor, la voz de autoridad, ¿okay? La voz de mando será escuchada, ¿okay? Aún en los sepulcros, ¿okay? Aún a los muertos. Entonces eso es algo muy, muy interesante para estudiar, muy poderoso. Y miramos también que los creyentes que estemos vivos, ¿okay? O los que estén vivos, serán arrebatados en las nubes para encontrarse con Cristo en el aire y así estar siempre con Él. ¿Okay? Entonces son los acontecimientos, ¿okay? Del regreso de Cristo que se estarán dando, lo último que estudiamos. Ahora quiero mirar un poco de estudiar y continuar sobre esto, pero de Mateo 24, ahora el verso 21 y verso 22. Y dice así la palabra de Dios, dice: porque habrá entonces gran tribulación, ¿ok? Es importante marcar eso, gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Okay? Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, quiere decir que sí habrá escogidos que experimentarán la tribulación o la pretribulación, pero sabemos, ¿okay? No sabemos nosotros obviamente hasta qué magnitud. Esta es una de las preguntas que muchas personas nos podemos hacer acerca de los, pero acuérdense que está hablando de los escogidos, ¿okay? Que vamos a estudiar esto. ¿Por qué? Porque hay que acordarnos que el Señor Jesucristo dijo: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces aquí está hablando que los escogidos, por causa de ellos, los días se iban a cortar. ¿Por qué? Por causa de la gran tribulación. Entonces aquí es donde surge la pregunta, ¿ok? Estamos, todos vamos a experimentar la gran tribulación, o hasta qué grado, ¿ok? Hasta qué grado la vamos a experimentar, ¿ok? Entonces habrá escogidos, ¿ok? Entonces que posiblemente tengan una experiencia acerca de esta gran tribulación, porque dice que por causa de los escogidos se reduce el tiempo. Entonces alguna experiencia se habrá de tener, ¿ok? Por esto.
Ok, entonces nos damos cuenta entonces de que sí habrá escogidos, ok, que podrán tener a una tipo de experiencia. Entonces cuando Daniel habla del tiempo de fin, cuando empezamos a mirar a Daniel y que empieza a hablar acerca de esto, Daniel dice en el capítulo 12, verso 1 y 2, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Okay. Vamos a mirar esto como ejemplo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Entonces, hablando de la gran tribulación, ¿okay? Porque hace referencia a lo que Cristo está diciendo. Dice: pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Okay? Y muchos de los que duermen del polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces Daniel se le está revelando pues acerca de los últimos tiempos, pero también está marcada por la gran tribulación, porque serán tiempos de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y el Señor Jesucristo lo marcó diciendo: cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces hay una semejanza y se está refiriendo, okay, al mismo tema. Entonces, aún así, entonces el gran sufrimiento se va a empezar se ve suavizado aquí un poquito el tema, pero las cosas van a ser, dice, de una manera exagerada, van a llegar a un tiempo o a un límite exagerado, aunque al principio se van a mirar muy suavizadas, ok, pero aquí hay una promesa que brinda de esperanza a todos los creyentes, ok, y dice: todos los que se hallen escritos en el libro. Eso es algo que también deberíamos de estudiar, porque dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, en el tiempo, okay, de esa angustia. Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Entonces es algo interesante, porque ¿quién está a favor ahora? ¿Quién está a favor ahora a favor de parte del pueblo de Dios? Esto es algo que debemos de señalar, porque dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Hoy, ¿quién es el que está a favor del pueblo? De los que llamamos iglesia, de los que llamamos que están escritos en el libro, de los que están siendo escogidos. Bueno, el que está de parte de nosotros es el Señor Jesucristo, porque Él está a la diestra de Dios Padre y está abogando por nosotros. Entonces quiero tomarlo como ejemplo, ¿ok? Como ejemplo. Entonces, tomando como ejemplo este punto de referencia, resulta que la palabra Miguel, o el nombre Miguel, significa el que es como Dios. El que es como Dios. Eso significa la palabra Miguel. Y Jesucristo dijo: yo y mi Padre uno somos. ¿Se da cuenta? Cuando Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta, ¿se acuerda? Jesús le dijo: tanto tiempo que he estado entre vosotros y no me habéis conocido. Entonces, resulta que el nombre Miguel significa el que es como Dios. Entonces puede ser de que aquí el nombre Miguel, el gran príncipe, y acordarnos que al Señor Jesucristo se le menciona como el príncipe de los pastores. Entonces, podemos tomarlo bien como ejemplo, okay, este nombre como título del gran príncipe que apunta o que se pone como ejemplo del Salvador, de Jesucristo mismo. Okay. Entonces se levantará el Señor Jesucristo. Okay. Acuérdese que el Señor Jesucristo también dijo de Él mismo que el Hijo del Hombre sería levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y todo aquel que mirare a Él o viniera a Él será salvo. Entonces Cristo se puso como ese sacrificio en lugar de los hijos de su pueblo. Acuérdense que Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Okay, y llevó la maldición, okay, por su pueblo, por ellos, y lo sacó de los tiempos de angustia. Entonces, quien cuide y que está a favor nuestro y que nos sacará del tiempo de la angustia será el Señor Jesucristo. Entonces, bien lo podemos nosotros tomar como ejemplo referente a la profecía o a la visión que está teniendo Daniel. Ahora, dice: pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallaron escritos en el libro. Esto es algo muy interesante que tenemos que estudiar, porque entonces
vamos a entender, ¿ok?, los que están escritos en el libro. Ahora, la pregunta sería para nosotros, en este caso, ¿estamos escritos en el libro de la vida? ¿Estamos escritos ahí? Recuerde el libro de Apocalipsis, que vamos a llegar ahí más adelante, donde dice que los libros van a ser abiertos, ¿ok? Y todo el que no está escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, es algo interesante. Entonces, vamos a recordar, ¿ok?, una escritura de que el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, a los 70, cuando ellos regresan de la misión y le dan reporte y se regocijan, okay, porque aún los demonios dice, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesucristo les dijo estas palabras, recordando, dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre esté escrito en los cielos. Entonces el mayor regocijo que cada uno de nosotros como pueblo de Dios debe de tener es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque los que estamos escritos en el libro de la vida, uno, o sea, seremos de los escogidos, y número dos, estaremos protegidos por el príncipe de los pastores, y número tres, por causa de él, ¿okay?, seremos nosotros arrebatados, ¿okay?, de la gran tribulación. Entonces el regocijo más que todo de cualquier cosa o situación que estemos pasando aquí en la tierra, ¿okay?, será, ¿okay?, que estamos escritos. Entonces la pregunta es, ¿estás escrito en el libro de la vida? Es una buena pregunta para hacernos. Entonces, si recordamos esto, recordando Apocalipsis, también la revelación a Juan, donde se le dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto lo puedes encontrar en Apocalipsis 20:15. Entonces, es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta porque ahora entendemos el sentido de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Porque llamados hay muchos. Muchos son llamados, muchos tienen conocimiento, muchos se les ha predicado, muchos han recibido a Jesucristo, muchos vamos a una iglesia, muchos tenemos una Biblia, muchos hemos algún día hecho una oración o muchos algún día hemos confesado que Él es nuestro Dios. Eso es muchos, pero no muchos dan la medida, no muchos están dando la medida, ¿ok? Entonces, escogido quiere decir que has dado una medida. Entonces, por eso hay que atender nuestros caminos, saber la vida, la manera que nosotros estamos conduciéndonos, para nosotros tener un poquito de garantía, por lo menos saber de que sí somos de los escogidos, o por lo menos decir, yo estoy apuntado en ese libro, ¿ok? Entonces, porque esto va a acontecer. Entonces, nos damos cuenta entonces en Mateo, volviendo otra vez a los versos 24, Mateo 24, pero el verso 21 y 22, ok, vayamos a indagar un poquito más esto. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, ok, comparado a lo que Daniel también tiene de revelación, gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que dieron la medida. ¿Quiénes son los escogidos? Los que están escritos en el libro de la vida. ¿Quiénes son los escogidos? Los que van a ser rescatados, ¿okay?, de la gran tribulación, aunque no sabemos cuánta experiencia o más bien cuánto van a experimentar de la gran tribulación. Dice, por causa de ellos, aquellos días serán acortados. Entonces, comenzando entonces a entender estos versos, ok, espero que me vaya entendiendo. Ok, la palabra tribulación, esta palabra tribulación, dislipsis, esta palabra del griego, literalmente, o si lo podemos dar en una manera figurada, significa presión. Presión, significa estrechez, significa aflicción, angustia, persecución, ¿ok? Tribulación, es lo que significa, da a entender. Entonces, es una manera donde se va a encontrar, ¿ok?, la sociedad, pero sabemos bien, ahora aquí hay que entender que sabemos bien que tribulación, o sea, siempre ha existido para el mundo, y sobre todo para el mundo, o más bien para el pueblo de Dios. Siempre ha existido, ¿ok?, cierta tribulación para el pueblo de Dios, para la iglesia de Cristo desde su nacimiento. Siempre ha habido presión, estrechez, aflicción, angustia,
persecución siempre ha existido, pero el Señor Jesucristo añade algo a esta palabra tribulación y le añade antes una palabrita, es gran tribulación, ¿ok? Entonces Jesús le añade este anteponente, gran tribulación, y la palabra gran tribulación, la palabra gran es la palabra megas. Esta palabra significa grande, ¿ok? Grande, aún refiriéndose a lo físico, grande en tamaño. Se traduce también enorme, significa también extremoso, ¿ok? También. Entonces, a lo cual Jesús entonces se refiere que tan grande, tan extremoso, de una forma dimensional que no se puede describir. Dice, el Señor la refiere a esta gran tribulación, dice, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Es para marcar la magnitud, ¿ok? No es cualquier tribulación, no es cualquier presión, no es cualquier estrechez, aflicción, angustia, persecución que nosotros podamos tener, porque tenemos, ¿no? Tenemos presión social, la crítica, el menosprecio, la burla acerca de por qué somos cristianos, estrechez porque muchas veces no nos hacen participar o no podemos participar, no tenemos las libertades que como el mundo las tiene. ¿Por qué? Por causa de nuestra vida, que somos hijos e hijas de Dios. Aflicción, gente que nos aflige, aún familia que te aflige por causa del evangelio, angustia, ok, desesperación, okay, todos, ok, lo tenemos, pero el Señor marca entonces la dimensión. Va a ser de una manera que insoportable, de una manera que no vas a poder soportar la presión, la estrechez, la aflicción, la angustia, la persecución, no la vamos a poder sostener. Entonces, por causa de eso, ¿ok? Entonces, el Señor Jesucristo, pues, se refiere, ¿ok?, a la magnitud cual dice que va a suceder, dice, de tal manera que nunca ha habido esto, ni la habrá. O sea, va a ser tan extremo como nunca ha habido, pero también va a ser tan extremo que jamás va a volver a suceder. Entonces, dando a entender el Señor, entonces que el mundo, que en el mundo ha habido tribulaciones, pero ninguna tan severa, tan agresiva como esta. Entonces hay que entenderlo, para no tomar tan a ligera, esta palabra. Entonces Jesús, al hablar del fin de los tiempos, enfocaba a la vez acontecimientos cercanos, pero también futuros, como lo hacían los profetas desde el Antiguo Testamento. Hay un escritor, quiero leer de un escritor un comentario que por ahí me encontré. Es un historiador judío llamado Josefo. Dice que presenció la destrucción de Jerusalén. Dice que ofrece una vivida descripción de aquellos acontecimientos muy fuertes. Y dice, de acuerdo al relato que él hizo, dice que más de 1 millón de judíos murieron en un día. Entonces, fue algo terrible que sucedió. Pero acuérdense que está hablando de un solo pueblo, del pueblo judío. Y este hombre Josefo está diciendo que cuando él miró, él está trayendo la historia, redactando, dice que él se dio cuenta, estuvo cerca de este acontecimiento, tanto así que 1 millón de judíos mueren en un solo día. Entonces eso es angustioso, ¿no? Como lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Que asusta, ¿no? Por eso es el pánico, por eso es el miedo que tenemos de todos los días cuando miran las noticias y cuántos cientos y miles de muertos están aconteciendo hoy. Entonces es una gran tribulación que también en cierta manera se está pasando en países, ¿no? Como sucedió en China, como sucedió en Italia, como sucedió en España, países de Europa, como está sucediendo en Estados Unidos, que en días son cientos de personas muriendo. O sea, eso es algo tremendo, pero esto es exactamente la mega o la grande tribulación que se está viniendo. Pero a lo que el historiador Josefo, a lo que yo me quiero referir es que solamente fue un pueblo, que muchas de estas persecuciones
pues sí, ya han acontecido, que muchas están todavía por venir, pero la gran tribulación que menciona el Señor Jesucristo dice que vendrá al mundo entero, no solo al pueblo judío. Entonces, por eso es que estamos mirando ahorita esta gran tribulación, ¿okay? Porque es en dimensiones, ¿okay? Sobrehumanas que rebasan la capacidad. Entonces hay muchos países que ahorita están experimentando parte de eso. Hay iglesia de Cristo, hay pueblo de Dios, hay escogidos que están experimentando esto. Entonces estamos mirando, yo no sé hasta qué punto vayamos nosotros a experimentar la gran tribulación. Por eso es que dice que los tiempos serán acortados. Entonces, interesante, ¿no? Entonces, cuando el Señor Jesucristo menciona que vendrá al mundo entero, la palabra que se utiliza ahí, mundo, el del griego es cosmos. Cosmos, ok, pues significa en cierta manera lo universal, por implicación significa lo amplio, ok, habla de los habitantes literalmente, okay, en el mundo, de los habitantes literalmente en el mundo, okay, que está arreglado o que está ataviado o que está decorado, okay, o que está lleno de gente, okay. Entonces no es solamente una tribulación que pasó el pueblo judío, sino está hablando de una gran tribulación sobre el mundo entero, cualquier lugar donde esté habitado. Entonces algo grande, ¿no? Y estamos nosotros teniendo ahora sí que estamos viendo palpablemente una probadita de lo que está soltando, ¿ok? Y de lo que está por venir aún todavía más. Daniel capítulo 12, verso 1 y 2, también nos habla de esto. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, ¿ok? Volviendo a lo que la visión que tiene Daniel, será tiempo de angustia, dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que sean escritos en el libro. Entonces, habla de un pueblo que será liberado, ¿ok? A eso me quiero referir, a un pueblo que será liberado, porque el Señor dijo que estos tiempos serán acortados por causa de los escogidos, y Daniel está teniendo la revelación acerca de que aquel tiempo será liberado un pueblo, ¿ok? Y habla de los que están escritos en el libro. Entonces, si usted pudiera pensar que es mucha presión, estrechez, aflicción, angustia, atribulación o persecución, si usted se queda a la gran tribulación, pues que Dios lo libre, no, pero lo que le espera será el doble, será algo que no podemos ni imaginarlo, porque dice que nunca ha sucedido, ni nunca sucederá después. Entonces será, o sea, a veces pudiéramos nosotros pensar que ya lo hemos experimentado todo o lo hemos visto todo, y podemos nosotros hablar de que es mucha la presión social que estamos teniendo ahorita, que es mucha la estrechez, ya no hay tanta libertad y que tenemos que trabajar de una manera limitada, o nos sentimos afligidos, ¿ok? ¿Qué va a suceder mañana? No sabemos. La angustia, ¿no? Que muchas familias, muchas personas están teniendo, ¿ok? Y imagínense esto que estamos probando o mirando ahorita literalmente. Ahora, si una persona se llegara a quedar a la gran tribulación, ¿qué? O sea, será algo inimaginable lo que pudiera experimentar esa persona. Por eso es importante nosotros estar seguros. Número uno, somos el pueblo escogido de Dios, ¿okay? O sea, en este caso no somos de los llamados, somos de los escogidos. Estamos dando la medida. Realmente nosotros somos los que vamos a ser arrebatados, y por causa de nosotros los días serán acortados. Realmente nosotros estaremos escritos en el libro de la vida. Entonces son cosas, yo creo que ahorita estamos viviendo tiempos donde hay que examinarnos, a nosotros mismos. Una introspección, una interrogación, pero hacia nosotros, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros juzgamos a los demás.
¿ok? Y decimos, aquel no da la medida, aquel falló, aquel hizo esto, aquel hizo esto. Entonces yo creo que ahora, al estar nosotros limitados y la mayoría resguardados en nuestros hogares, es momento de tener una perspectiva hacia nosotros mismos, hacia adentro de nosotros mismos, ¿ok? O somos de los muchos llamados, o somos de los pocos escogidos. Estaremos escritos en el libro de la vida, porque si nosotros estamos viviendo literalmente, experimentando esta tribulación que está desbordada sobre el mundo entero, o sea, imagínate las cosas que vendrán. Tanto así que Jesucristo dijo, nunca ha sucedido, así de grande es esta gran mega tribulación, nunca ha sucedido, ni nunca sucederá después. O sea, es algo que se va a desbordar. Entonces, hay que preparar nuestra vida. Entonces, esta gran tribulación que se avecina, entonces es provocada, sabemos bien que es provocada, ¿ok? Y aún, ¿ok? Las cosas que estamos viviendo ahorita han sido provocadas, pero en ese sentido la gran tribulación está siendo provocada por Satanás mediante uno que se hace llamar la bestia, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición o el cuerdo pequeño, que son los nombres que se le ha dado a este personaje influenciado por el mal, ¿ok? Por Satanás mismo. Entonces sabemos bien, ¿ok? que va a ser, ¿ok? Por medio de él o se va a venir esta gran tribulación, ¿ok? Provocada por él mismo. Entonces la gran tribulación será sin precedente alguno en cuanto a horror, destrucción y muerte. Entonces será sin precedente alguno. Nunca está registrado algo como lo que se ha de venir, ¿ya? Y ya empezó, ¿okay? Y lo que estamos por experimentar será sin precedente alguno en horror, destrucción y muerte. Volteamos ahorita a ver los países de Centroamérica, Sudamérica, algunos, ¿okay? Tristes noticias como la del Ecuador, ¿okay? Que han sacado muy fuertes noticias acerca de personas, o sea, cadáveres tirados en las calles, y es algo horroroso, ¿okay? Y se vienen cosas horribles en esta gran tribulación, ¿okay? Entonces, si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Entonces, hace tiempo yo di un estudio, un tema acerca de los días que serían acortados. Sabe que usted, si se pone a buscar, a estudiar, sabe que los días sí se están acortando literalmente. Literalmente sí se están acortando los días. Si no, deberíamos de estudiarlo. Yo ya lo tomé un estudio, ya lo compartí en la iglesia acerca de los días, el reloj, el tiempo, la sincronía, como está marcado de 24 horas. Realmente no son 24 horas como está establecido, ¿okay? Busque este estudio, los días que se están acortando. No estamos viviendo ya literalmente o exactamente las 24 horas que dura un día. No, ya los días cada vez se están acortando más y más. Pero eso es un tema que deberíamos de estudiar después, y yo creo que usted debería de investigarlo. Le va a ayudar bastante, pues, para tener evidencia de esta palabra. Dice, entonces tendrían que ser acortados porque entonces nadie sería salvo. Muy interesante, ¿no? Nadie sería salvo. Entonces, más por causa de los escogidos. Ok, vamos a estudiar poquito acerca de los escogidos, a ver si nos da un poquito de tiempo. Quizás sí, quizás no nos dé mucho tiempo, ¿ok? Entonces, la palabra escogidos, eclectos, significa, pues, literal, escogidos, pero significa no solo escogidos, sino elegidos, ¿ok? Significa seleccionados, significa destacados, significa distinguidos y significa favoritos. Entonces, de los muchos llamados que Dios hace, ¿okay? Porque el Señor Jesucristo habló mucho de esto, mucho. Entonces los evangelios nos hablan de muchos llamados, ¿okay? Y de pocos escogidos. Entonces hay pocos, ¿okay?
seleccionados, hay pocos destacados, hay pocos distinguidos, hay pocos favoritos. Entonces, cuando hablamos de un favoritismo, ¿ok? Y estamos hablando de que alguien llena cierta medida, no de discriminación. No estamos hablando de que Dios discrimina, ¿ok? Pero sí estamos hablando de que se llenan ciertos requisitos o ciertas medidas. Ejemplo, si a alguien le gusta algún juego de deporte, béisbol, fútbol americano o fútbol mexicano, o sea, algún equipo de algún deporte, el básquetbol, entonces hay algo distintivo en cierto equipo que dices, yo le voy a tal equipo. ¿Okay? Por los jugadores, porque son de mi territorio, de mi ciudad, porque ahí están jugando ciertas estrellas y cosas así. Entonces hay algo que distingue, ¿okay? Y que dice, este es mi favorito. Entonces no es discriminación, sino no estoy hablando que Dios hace excepción de personas, pero sí estoy hablando que la palabra escogido significa de que hay distintivos, ¿ok? Que van a marcar la diferencia para el Señor decir, estos son los que escojo yo. Okay, estos son los destacados, estos son los seleccionados, estos son los que dieron la medida. Okay, es algo que debemos entender. Por eso es de que la medida, ¿cuál sería la medida? Bueno, Pablo habló mucho acerca de la medida, hasta que todos lleguemos a la estatura y la medida del varón perfecto, hablando del Señor Jesucristo. Cristo Jesús es nuestra medida. La medida no es el líder, no es el pastor, no es el hermano, no está la iglesia, no, la medida es Cristo, que Él es nuestra medida. Entonces nosotros tenemos que, en enfocarnos en seguir sus pisadas, cuando el Señor Jesucristo lavó los pies a sus discípulos, Él les dijo, si yo vuestro maestro he hecho esto, imagínense, si yo vuestro maestro he hecho esto, al lavar los pies a los discípulos, dice, ustedes también hagan lo mismo. Entonces Él siempre estuvo dando ejemplo, ¿ok? Él siempre estuvo dando las maneras de cómo vivir, de cómo hacer las cosas, ¿no? Cuando le dijo a aquel hombre, de los dos grandes mandamientos y le dijo y tocó el punto de amar a tu prójimo como a ti mismo, le hicieron la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Okay. Entonces el Señor relata del hombre que desciende del camino y es golpeado, dejado ahí medio muerto, pasa el sacerdote, pasa el levita, lo ignoran, pero pasa el samaritano. Entonces Él les explica, entonces Él está dando evidencias de la medida que debemos de dar. Y así hay muchos ejemplos que podemos tomar del Nuevo, sobre todo de los Evangelios. Y también Pablo explicó acerca de eso, de la medida que nosotros debemos de dar. Entonces es interesante estudiar esta palabra, escogidos. Entonces, entendiendo primero que los días serán acortados, aunque es un tema que debería de ustedes buscar, indagar, estudiar, los días serán acortados antes de entrar directo al estudio de los escogidos y de los llamados. Repasar rápidamente. Días acortados, bueno, la duración de la gran tribulación, sabemos nosotros que será 7 años, pero la gran tribulación está partida por mitad, 3 años y medio, y 3 años y medio restante. Entonces, días acortados, posiblemente también se haga referencia a de que en 3 años y medio ocurra el arrebatamiento o que sea soportable hasta 3 años y medio. Esto lo podemos describir o mirarlo acerca de la revelación que tiene Daniel. En Daniel capítulo 9, verso 27, dice, y por otra semana de 7 días, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, está hablando de una semana que va a confirmar un pacto, pero a la mitad de la semana lo va a quebrar. Entonces,
posiblemente es recortar, quizás a lo mejor la gran tribulación es de 7 años, la gran tribulación, pero se va a recortar quizás de 3 años y medio, ¿ok? Para en 3 años y medio, los principios 3 años y medio que sean de alguna manera soportables, ¿ok? Podría ser. También en Daniel capítulo 12, verso 11 y 12 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Entonces también aquí habla, ¿ok? De los 3 años y medio, ¿ok? Y que al final de los 3 años y medio, todavía dice, bienaventurado el que espere. Entonces hay una bendición ahí en medio de esto. Dice, bienaventurado el que espere, ¿okay? Y que llegue a 1335 días. Entonces está hablando de un tiempo limitado y que en ese tiempo también hay una bendición para los que esperan, ¿ok? Entonces, a la última mitad de la gran tribulación, en el libro de Apocalipsis se le identifica como los 42 meses. 3 años y medio donde va a haber un soporte y se va a quebrar el pacto. En 3 años y medio, okay, dice, ahí va a haber una bienaventuranza al que espere y logre llegar aún un poco más, porque marca Daniel no solamente a 1290 días, sino que el verso 12 dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Entonces, eso es en los 3 años y medio primeros de la gran tribulación. Pero Apocalipsis habla del restante, de los 3 años y medio restantes de los 7 años que marca. Nos habla y lo identifica como los 42 meses. Entonces, la cancelación de los sacrificios diarios significa la cancelación de la adoración al Dios verdadero y también la opresión de los creyentes, ¿ok? Entonces hay una cancelación ahí, ¿ok? Que hay, y hay que recordar esto, que, bueno, el apóstol Pablo también lo enseñó en los libros de los tesalonicenses. Ahora, en Apocalipsis capítulo 11, verso 2 y 3, nos dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán o pisotearán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Entonces, 42 meses son 3 años y medio, o sea, 1260 días, que es la mitad de 7 años de la plenitud de la gran tribulación, ¿ok? Entonces hay que entender eso. Ahora podemos nosotros entonces entender, dice, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces los 7 años de la gran tribulación, ¿ok? Está dividida en 2. Entonces en los primeros 3 años y medios dice, bienaventurado el que espere, ¿ok? El que espere y logre llegar, ¿ok? Dice Daniel, a 1335 días, ¿ok? Entonces, Apocalipsis dice que está partido por mitad, ¿ok? Y nos habla de 3 años y medio restantes, donde entonces va a ser pisoteado, ¿ok? Va a ser la ciudad, la santa ciudad, porque recuerde que va a haber un pacto de respeto para seguir los sacrificios, para seguir la adoración. Entonces se va a quebrar, ¿okay? Y se va a entregar a los gentiles para ser pisoteada por 42 meses. Entonces, acuérdese de que cuando el apóstol Pablo habla de la segunda venida de Cristo, dice que se va a levantar el hijo de perdición, ¿ok? Y dice que se va a sentar en el lugar de Dios, haciéndose sentir como Dios o pasar por Dios, y va a exigir una adoración como Dios. Entonces, 42 meses, entonces podemos entender que son 3 años y medio, ¿ok? O sea, 1260 días, que es la mitad de los 7 años, ¿okay? Que se marca la gran tribulación. Entonces,
Ahí es donde podríamos nosotros entender, más por causa de los escogidos. Aquellos días serán acortados, ¿ok? Escogidos, ¿ok? Y aquí es donde quiero que estudiemos acerca de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Eclectos. Escogidos, eclectos significa, pues ya lo dijimos, escogidos, elegidos, seleccionados, destacados, distintivos, favorito. Entonces una pregunta para hacernos, y quiero concluir aquí para al día de mañana Dios nos permita poder compartir acerca de los escogidos. Entonces dejar esta pregunta para hacernos: ¿quiénes son los escogidos? Los elegidos, los seleccionados, los destacados, los distinguidos, los favoritos. O sea, ¿quiénes son ellos? Es ahí donde debemos de preguntarnos. ¿Seremos nosotros de ellos? Porque ellos deben de estar apuntados en el libro de la vida. ¿Estaré yo escrito en el libro de la vida? O sea, ¿quiénes son ellos? Entonces, vamos nosotros a estudiar este tema, pero ya sería estudiado posiblemente para el día de mañana, si Dios lo permite. ¿Ok? Bendiciones.